¿Arrancamos? ¿Cómo están? Bueno, con todas, ¿no? Dejaron todas las energías, todas las pilas en el taller anterior. Bueno, este taller que nos toca a nosotros ahora arrancar es de compromiso misional. ¿Sí? Y lo primero que vamos a ensayar o tratar de entender, ¿qué entendemos cuando hablamos de misiones? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de misiones? Aparte de ser una linda provincia del litoral. Lo dejé mudo. Un objetivo. Bien. Objetivo. Ahí dice objetivo, seguro. ¿Qué más? Una orden. Orden. ¿Qué otra cosa? Lo que se venga a la cabeza, ¿eh? No quiero respuestas. Una lluvia de ideas. Lluvia de ideas. No, decía la... Sí, ya saben, lluvias de ideas. Muy profundo era, muy profundo para mí era eso. Proyecto. Bien. Nara dice viajar. Moverse. ¿Qué cosa? Compartir. Bien. ¿Qué más? Viajar, compartir. ¿Viajar a dónde? Porque hoy todos viajamos para venir hasta acá. Claro. Viajar a enseñar. Bien, ahí me va gustando un poco más. Se va abriendo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué vamos a enseñar? La palabra. Con qué timidez me lo dicen, ¿eh? La palabra. Palabra. Bueno, pues ahí de compartir, pues compartir a Dios. Compartir de Dios. ¿Dónde puse compartir? Acá, compartir de Dios. Bien. ¿Qué otra? Cuando hablamos de misioneros, ¿qué se nos viene a la cabeza hablando de misioneros? Llamado, bien. Iglesias, obras de iglesias. Llamado, iglesias. Gente que dejó cosas. Gente, uy, qué bueno eso, gente que dejó cosas. Bien, gente que dejó cosas, importantísimo. ¿Qué más? A ver. Sacrificio. ¿Qué cosa? Convicción. Metodología, Convicción. Metodología. Mira, aprovechamos este momento acá. Metodología. Algo que nos habló Walter al principio, y es el lema de estos talleres: compromiso. Excelente. Una más y la dejamos. ¿Lo estás googleando? ¿Qué dice el Google acerca de misiones? Acá está buscando por las redes, eso es trampa, ¿eh? Bueno, hablamos de todas esas cosas. Por lo general, cuando hablamos de misiones, lo primero que se nos viene al imaginario colectivo es la idea de viajar, de ir a otros lugares, de otras culturas. Nadie me habló de otras culturas, otros países, otras lenguas, otras cosas raras. Gente que se va y lo deja todo, como dice, bueno, dejó cosas acá, dijo Gaby, dejamos familia, dejamos cosas, en busca de un proyecto, con un compromiso, entendiendo que hay un llamado. ¿Qué entendemos por llamado? Es importante también eso, ¿no? ¿Qué entendemos por llamado? Una convocatoria, una invitación a hacer algo. Una convocatoria, invitación a hacer algo. Un deseo de parte de Dios que nos manda a hacer algo, ¿no? A veces tenemos un llamado simplemente a obedecer una orden, pero una orden que venga de parte de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de misiones, por lo general, misiones, misioneros, nuestro imaginario vuela a irnos lejos. Y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Cuando nos hablan de misiones en las iglesias,
Cuando nos hablan de juntar para los misioneros, nadie me habló acá de dinero, o sea, hace falta dinero para hacer alguna misión, hace falta un compromiso monetario, hace falta un lugar, alguien que vaya. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, ustedes me paran cualquier cosa, ¿eh? Puedo arrancar las veces que sea necesario. Entonces tenemos con un compromiso misional todas estas cosas que ustedes fueron diciendo. Enseñar la palabra, hablar acerca de Dios, compartir, movernos, viajar, comprometernos, etc. Y para hacer todas esas cosas tenemos que aprender. Tenemos que aprender a viajar, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a compartir, tenemos que aprender del Señor, tenemos que aprender de todo lo que hagamos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es el compromiso misional? Por un lado tenemos un mapita acá que donde vemos muchas etnias, culturas diferentes, familias diferentes, lenguajes, cultura, gente que es totalmente diferente a nosotros, muchos países cercanos, países lejanos, entre eso estamos nosotros por ahí. Hablamos de un viaje, irnos a otro lugar, romper con las estructuras. Acá tenemos la imagen de un hombre caminando por el mundo con la sombra de la cruz de Cristo. Entonces el compromiso misional tiene que ver con todas esas cuestiones que fuimos nombrando y de las cuales, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces nos sentimos lejos, porque decimos, eso no es para mí. Eso es para gente rara que le gusta irse a otros lugares, a comer arroz con la mano y hablarle a gente que no las va a escuchar. Pero yo me siento a veces un poco lejos de ese lugar. No sé si a ustedes les pasa. No pasa por mi cabeza tener que irme lejos, ni aprender otra lengua, ni dejar toda mi comodidad. Hay gente que está llamada para eso, hay otra gente que quizás a eso lo ve lejos. Y no por eso estamos afuera de nuestro compromiso misional ante el Señor. No por no irnos lejos, ni aprender otra lengua, ni comer arroz con la mano, estamos lejos del compromiso misional al que fuimos llamados de parte de Dios. Entonces, ¿en qué pensamos cuando pensamos en una misión? Hablamos de dejar cosas. ¿Qué cosas tendríamos que dejar? Nuestra casa, familia. Casa, familia, amigos, tiempo, fundamental, el trabajo. ¿Qué más? Nuestras comodidades, ¿no? ¿Qué cosa? Estudios y costumbres. Bien, bien. Entonces suena como un poco fea esta idea, ¿no? De ir a hacer misiones, suena un poco incómoda. Tenemos la firme convicción de que Dios nos llama, pero ahora vamos a ver qué pasa más adelante. Misión. Es la expresión del acto de enviar un mensaje a los pueblos. Para que ese mensaje llegue, alguien debe llevarlo y alguien debe enviarlo, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de llevar ese mensaje? Nosotros. ¿De quién es ese mensaje? De parte de Dios. Entonces, ¿qué estamos llevando? Un mensaje de parte de Dios. Ahora bien, esto es la palabra apóstoles, que significa enviados. Entonces, de alguna manera, todos trabajamos en esa cuestión. Todos somos enviados a llevar un mensaje de parte de Dios, que es el mensaje de salvación. Algunos hacia países muy lejanos y culturas raras, otros a lo más cercano, hacia donde vamos a llegar luego. La palabra misión tiene un sentido global, que es lo que estábamos viendo, irnos lejos, viajar, volar. Y que abarca todo lo que Dios quiere que hagan en este mundo. Por lo tanto, dice esta palabra, incluye la evangelización, hablar acerca de Dios, como habíamos hablado acá, enseñar la palabra, la responsabilidad social, actuar con otras personas, dado que ambos son expresiones auténticas del amor que anhela a servir al hombre en su necesidad. Cuando hacemos una misión, servimos a otras personas en su necesidad, llevando el Evangelio, llevando la palabra de Dios. Esto en un sentido global. Hay un libro por ahí que habla acerca de las misiones y habla de 8 pasos para hacer misiones, pensando siempre afuera, ¿no? Y entre esos 8 pasos, encontramos lo siguiente. Primero, pastores locales. ¿Cuántos acá congregan en una iglesia? Bueno, la mayoría. Necesitamos un pastor local, un referente que nos enseña la palabra, que nos guía, que nos alienta, que nos ayuda
con quién podemos hablar, con quién podemos sacar inquietudes, con quién podemos entender el llamado de Dios en nuestras vidas o la voluntad de Dios, con quién podemos tratar nuestras dificultades, cuando hablamos esto, ¿no? De dejar amigos, dejar casa, dejar familia, ¿cómo lo manejamos? Necesitamos un pastor local que nos oriente. Una iglesia que se mueva, que se moviliza. ¿Esto qué quiere decir? Una iglesia que está pendiente de las necesidades sociales, que está pendiente de los necesitados, que está pendiente de predicar el evangelio, que está pendiente de lo que pasa afuera, que organiza eventos, que organiza charlas, que organiza reuniones, etc. No sé, cada iglesia tiene sus distintos movimientos, sus distintas formas, pero pensando siempre en predicar el evangelio del Señor. Un ministerio local. Lo que trabajamos, todas nuestras iglesias están plantadas en un barrio, en una localidad, en una provincia. ¿Qué pasa alrededor de todo eso? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo son nuestras distintas realidades dentro de distintas iglesias? No es lo mismo una iglesia en Capital Federal, no es lo mismo una iglesia en zona norte, no es lo mismo una iglesia en zona sur o en un área rural, de campo. Luego de que tenemos esas cuestiones, un pastor, una iglesia y un ministerio local que trabaja, empezamos a levantar misioneros, según estos 8 pasos, ¿no? Entonces empezamos a preparar gente para las misiones y ahí entra todo lo que hablamos, cómo nos preparamos, cómo aprendemos la palabra, aprender sobre las culturas, en definitiva, qué vamos a llevar, cómo nos vamos a manejar, de qué vamos a hablar, cómo nos vamos a acercar. En eso entran las misiones transculturales, que es esto de irnos a otras culturas totalmente diferentes a las nuestras y compartir realidades y cosas que para nosotros son rarísimas. Por ejemplo, nos vamos a la India, vemos pasar las vacas y nosotros no podemos comer carne, no dicen, están locos. Acá nos estamos peleando para ir a comprar un pedazo de churrasco y allá tienen la carne ahí y no la comen. Acá nos reímos, parece un chiste. Pero vivir esas realidades debe ser fuerte. Entonces, para todas esas cosas tenemos que prepararnos. Lugares donde las mujeres no tienen derechos o son denigradas. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Todo lo contrario. Entonces, ver esos maltratos quizás es muy fuerte, ¿no? Un compañero de trabajo, por cuestiones laborales, fue a un país donde la mujer no tiene casi derecho. Y él iba por trabajo. Y él me decía, era rarísimo ver, por ejemplo, ir a un restaurante y ver que todos los hombres se servían, comían y la mujer comía el último. Sí, para mí era rarísimo, porque viene acá a nuestra cultura, donde primero pasan la dama. Entonces, ¿cuánto más cuando vamos a otro lugar a predicar el evangelio? Todos esos choques los aprenden de estas misiones transculturales. Ahora sí que tenemos todo eso, vamos a seleccionar los misioneros, las personas que van a ser enviadas para ir a este fin, por las cuales vamos a orar, por las cuales vamos a juntar dinero, por las cuales vamos a sostener económicamente, anímicamente, en oración, espiritualmente. Vamos a preocuparnos en estas personas que van a ser enviadas a un lugar determinado. ¿Cuál es la diferencia entre el 4 y el 6 específicamente? 2. O sea, todos son misioneros, pero elegís una pequeña porción de ellos. Claro, o sea, acá vamos a levantar y allá vamos a elegir quiénes van a ir. Somos 10, mandamos a 2. Después vamos a ver a quiénes mandamos. O sea, a los 2 mejorcitos o a los 2 que más molestan, los mandamos lejos. Claro, yo estoy pensando en desarrollar alianzas. Una vez que tenemos todo esto, desarrollamos alianzas. ¿Con quién nos vamos a manejar? ¿Quién está trabajando en Nepal, en la India, en Japón, en China, donde sea? ¿Qué iglesias hay? ¿Qué entidades? ¿Cómo podemos vincularnos para que esto sea mejor? ¿Cómo podemos hacer alianzas y manejarnos para juntar dinero, para que pueda llegarle material, para saber acerca de estas personas? Entonces empezamos a trabajar en alianzas. Formamos grupos con otros grupos que están pensando en hacer lo mismo. Y por último, y más importante de todo, es el campo misionero. Cuando ya estamos ahí. Hasta acá venimos con la parte espiritual, empezamos un poco de teoría, recorrido, aprendemos un montón de circunstancias, nos encontramos con todo ese material hermoso para trabajar, listos para ir. Ahora hay que ir. Y una vez que llegamos a ese lugar, empieza la realidad. ¿Cómo trabajamos con todo esto? Sabía que acá comían arroz con la mano y sentado en forma de indio, pero ahora lo tengo que hacer. Sabía que acá la carne es sagrada, las vacas son sagradas, pero ahora la estoy viviendo. Sabía que acá las mujeres sufren y son maltratadas,
pero ahora lo estoy viviendo. ¿Cómo empezamos a trabajar con todas esas realidades dentro del campo misionero? Bien, entonces vamos a ver algunas consideraciones bíblicas. ¿Por qué esto de las misiones? ¿Por qué tengo que ir a hacer misiones? ¿O por qué el Señor nos envía a hacer misiones? ¿Es un capricho del pastor? ¿Es un capricho de una iglesia? ¿De una entidad? ¿Del seminario? No, es algo que está instaurado por el mismo Señor y que nos dejó bases en la Biblia para que lo podamos entender. Por ejemplo, vamos a ver algunas de ellas. ¿Qué son las misiones? Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Este evangelio se predicará en todo el mundo y a todas las naciones. En todo el mundo y a todas las naciones. Cuando habla de naciones, vamos a hacer una distinción acá, nos está hablando de etnias, nos está hablando de distintas culturas, nos está hablando de familias. En todos lados se tiene que predicar el evangelio. ¿Y cómo se va a predicar si no vamos nosotros a hablarle y a predicarle? ¿Y cómo vamos a ir si no hay una iglesia que nos acompañe? No hay gente que ore por nosotros, no hay un pastor que nos guíe. Pero ¿por qué tenemos que hacer misiones? Porque es necesario que en todo el mundo y a todos se predique el evangelio antes que venga el Señor Jesucristo. ¿Por qué queremos hacer misiones? Y alguno acaba de decir, ¿quién dijo que queremos, no? Pero ¿por qué queremos hacer misiones? En Hechos 1:8 nos dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nos inquieta de tal manera que nos hace hablar del Señor, porque vimos un cambio en nuestras vidas, porque veníamos de una forma, porque veníamos con una tristeza adentro, con un dolor, con un vacío, que cuando Cristo nos llama y nos llena el Espíritu Santo, nos insta, nos mueve a predicar el Evangelio. Y luego, eso lo dijo el Señor Jesús, ¿no? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder, serán testigos. Y en Hechos 4:12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, hablando de Jesucristo, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es decir, tenemos una misión, que es llevar el Evangelio a todos lados, y tenemos un motivo, que es el nombre de Jesucristo. No hay otro canal, no hay otra ruta, no hay nada que nos pueda llevar a la salvación si no es mediante Jesucristo. Y lo más importante, que a veces lo despreciamos un poco, y en el buen sentido lo estoy diciendo, no nos damos cuenta que esa buena noticia nos fue entregada a nosotros y nos fue encargada a nosotros. Imagínate que cuando te cuentan un chisme buenísimo y vos querés que todos en el salón se enteren y se enteren que vos lo sabés y lo desparramás por todos lados. Cuando descubriste algo, tuviste una buena noticia y querés que en tu escuela, en tu club, donde vas, todos lo sepan, que vos sabés la posta, que vos sabés cuál es la pregunta difícil del examen y cuál es la respuesta, y la tenés ahí como un tesoro. Bueno, nosotros tenemos un mensaje divino de parte de Dios, que es el Evangelio. No hay otro, y nos fue dado a nosotros, para que lo contemos, para que otros sepan. Entonces, esa noticia, gran noticia que vos tenés, y que a veces en nuestro entorno, escuela, club, barrio, donde sea, se nos burlan, nos cargan, se nos ríen, es una noticia única y especial. Y somos encargados de poder transmitirla. Si no lo hacemos, otros lo harán por nosotros. Pero tenemos ese privilegio, llevar una buena noticia. ¿Cuándo debemos hacer misiones? Todo el tiempo. ¿No dicen ustedes, todavía faltan mucho, 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. La cosecha ya está madura, ya está todo listo para que vayamos a cultivar. Hace unos años atrás, un compañero de este lugar nos contaba una experiencia en el campo, ese que tenían ya todo listo para la cosecha, y dijeron, lo hacemos mañana, porque ya era tarde, estaban cansados y querían ir a descansar un poco. Resulta que esa noche vino una tormenta torrencial, inundó todo, piedra, lluvia, agua, viento,
Cuando se levantaron, lo que tenían para cosechar estaba todo perdido. Y habían perdido todo el trabajo, todo el esfuerzo de muchos meses en un par de horas, por no esforzarse un poquito más. ¿A qué voy con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos el privilegio de llevar un mensaje de parte de Dios, un mensaje de salvación. ¿A quiénes? A los que necesitan, que son los que están alrededor nuestro. Muchas veces dejamos pasar el tiempo, porque creo que yo no estoy para eso, que no estoy preparado, que soy chico, que no sé hablar, que mirá si digo algo y se ríen, que mirá si lo cuento y me toman por tonto. Entonces, mejor mañana, mejor en otro momento, mejor el año que viene. Mejor primero me preparo, voy a la escuela, al seminario, me recibo de teólogo, después de doctor y después quizás voy y les predico. Y mientras tanto el tiempo pasa. Hay compañeros de ustedes, chicos, en la escuela, que hoy la están pasando mal. En sus casas, en su interior, que no saben a dónde ir, que no saben qué hacer, que están tristes y ni siquiera lo saben. Y ustedes son encargados de llevar una buena noticia. De que en Jesucristo hay salvación y que es el que guarda y cuida nuestras vidas. Si lo hacemos mañana, quizás sea tarde. Quizás sea tarde. Yo cuando iba al colegio, me pasaba quizás que por ahí me daba vergüenza y qué voy a decir y me hace quedó mal. Y a muchos compañeros no le hablé del Señor. A algunos, por gracia de Dios, me enteré después de unos años que conocieron. Otros no lo sé, no los vi más. No sé si habrán conocido o no. Pero yo tuve una oportunidad de hacerlo y no lo hice. Por alguna vergüenza, por algún, bueno, después vemos, algún día. Espero la horita de fin de año y les invito a la iglesia. No sé. El tiempo es inminente, es ya. La necesidad es ahora, con lo que tenemos cerca. ¿Sí? Seguimos. ¿Quién debe estar haciendo las misiones? Ahí les pregunto a ustedes. ¿Quién debe estar haciendo las misiones? Nosotros. ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Qué más? ¿Quién? ¿Están ahí? ¿Están despiertos? Arranco de nuevo. ¿Lo que qué? Los que están preparados dicen por allá. Todo aquel que ha creído en Jesucristo. Todo aquel que ha creído en Jesucristo. ¿Qué más? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bien. ¿Quién otro? Acá seguimos hablando de afuera, yéndonos lejos, global. Hechos 13:1-3 dice, en la iglesia de Antioquía, perdón, Neri. El que tiene llamado es Eli. Hechos 13:1-3 dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que les he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Y acá resalto, el Espíritu Santo dijo y los despidieron. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no inquieta, no dice, no habla, es inútil que hagamos las cosas por una motivación personal. Tengo ganas de ir y predicar, porque a mí se me ocurre. Si el Señor no me llama, no me envía, no me manda, es inútil que lo haga. Y a su vez, los despidieron, no significa que los sacaron corriendo, sino que los enviaron, que era una iglesia que se preocupó por ellos, por ver cómo estaban, cómo iban a ir, cómo iban a volver, qué iba a pasar. También interesante la virtud de la iglesia, ¿no? Por responder. Exacto. Muchas veces uno puede tener llamado, pero muchas veces la iglesia no, o no acepta o no quiere colaborar. Exacto. Entonces, una iglesia que envía, ¿sí? Ante la voz del Espíritu Santo, una iglesia que envía. Son dos cosas importantes que tenemos que llevar. Entonces, ¿quiénes deben estar haciendo misiones? En lo global, en lo afuera, en lo transcultural. Alguien que tiene el llamado, alguien que se entiende por el Espíritu que ha sido llamado y una iglesia que acompaña, ¿sí? Ahí. Una cosa más ahí muy interesante, la iglesia de Antioquía como un modelo de iglesia que envían misioneros y sobre todo las características que tenían. Porque fíjense, no es que dice que eran solamente Pablo y Bernabé los que estaban como profetas y maestros, sino que muestra un grupo grande y al principio, cuando nosotros miramos en la historia del libro de Hechos,
eran solamente Bernabé y Pablo, Ujú. después se sumaron más. Y también las categorías, ¿no? Si eran profetas, podemos decir predicadores, Sí. estaban bien capacitados para hacer eso. Sí, exacto. Exacto. Entonces, de todo eso, el Espíritu Santo había elegido a algunos y a eso los enviaron. Hasta acá, entonces, seguimos viendo un aspecto global. Acá tenemos un mundo en el mapa con sus distintos países, etnias, culturas, lenguas, horarios, costumbres, etc. ¿A dónde vamos a viajar nosotros de acá de Argentina? A todos estos lugares. ¿Dónde podríamos ir? ¿A dónde nos llama el Señor? O, como le dije, quizás uno podría decir, yo no tengo la inquietud de irme a ningún lugar. Entonces, ¿quedo afuera del plan misional del Señor? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque vas a mencionar acá en el país. Bien. Bien. ¿Escucharon hablar de la ventana 1040? Dentro de todo ese mundo, de ese mapa, hay una ventanita por ahí entre los meridianos 10 y 40. La ventana 1040 comprende una vasta región de países en donde el cristianismo aún no puede entrar. Se llama 1040 porque el núcleo de la gente todavía no alcanzada en nuestro planeta vive, o sea, el más grande porcentaje de gente que no ha conocido a Cristo, vive en un espacio rectangular en forma de ventana, ahí está graficado, frecuentemente llamado el cinturón resistente, donde ir a predicar te cuesta realmente la vida, literal, como dicen los chicos ahora, literal, te cuesta la vida, no es pavada. Y que se extiende desde el oeste de África hasta el este de Asia, desde el grado 10 hasta el grado 40 al norte del Ecuador, por eso 1040. No se mataron mucho en el nombre. En este espacio geográfico se encuentran los más grandes grupos musulmanes, hindúes y budistas, billones de almas espiritualmente empobrecidas que no conocen al Señor. Cuando hablamos de misiones, cuando escuchamos de misiones y se nos vienen todas estas cosas a la cabeza, objetivo, ir, viajar, irse lejos, dejar todas tus cosas, muchas veces estamos pensando en estos países, en esos lugares, donde es casi imposible entrar, donde la gente se prepara durante años para ver si pueden alcanzar a uno o a dos personas. Y para eso, las misiones se hacen con rodillas que oran, una iglesia que ora, que está presente, manos que dan, hablábamos de recursos, cómo viajamos, cómo nos sostenemos, los que van, los pies que van, y las iglesias que envían. Esto que decía Chelo, estar preparado para entender cuando hay que enviar a una persona, a quién, y sostenerla y preocuparse por ellas. Hasta acá un punto global, pero recién me dijeron, bueno, pero puedo arrancar también por acá, porque si no me tengo aquí lejos, no me quedo afuera de misionar. Y ese es nuestro trabajo principal, hoy. ¿Qué pasa mientras tanto? Jesús nos habló de la gran comisión, terminando el libro de Mateo, capítulo 28, los pasajes 19-20, muy conocidos, dicen, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, de vuelta, a todas las naciones, etnias, familias, etc. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y en ese pasaje también entramos nosotros. Vayan. Otra versión dice id. Otra versión más literal dice mientras vayan yendo, mientras van caminando, mientras van haciendo. ¿Qué mientras van haciendo? ¿Qué te toca hacer hoy? Ir a la escuela, ir al club, ir al trabajo, ir a la facultad, etcétera. Mientras estés haciendo algo, entonces anda predicando, anda enseñando a obedecer las cosas que les he enseñado, que Jesucristo nos enseñó. Y vamos a ver algunas cuestiones al respecto. Vayan y hagan. Primero, dos imperativos, dos acciones. Vayan y hagan. No dice si quieren, si pueden, si vayan y hagan. Y eso es lo que fuimos mandados. Ir mientras vamos yendo, hacer. Es un mandato, es una orden, es una acción. Y también es un estímulo. El estímulo es llevar la palabra del Señor. El estímulo es ser enviado por el mismo Dios a llevar una buena noticia. Esa
que el mundo no conoce, esa que todavía tus compañeros, tus amigos no se enteraron y creen que la vida es así porque sí, eso que nadie les contó y vos tuviste la gracia y el privilegio de que alguien te dijera que había salvación en Jesucristo y que tu vida ha cambiado. Eso es un privilegio que tenemos, es importantísimo, es la gran noticia, la única noticia necesaria. Vayan y hagan, lleva la responsabilidad. Si no lo hacemos nosotros, puede que esa gente nunca lo sepa. Puede que esa persona nunca se entere que había salvación. Y estamos hablando de la eternidad, no estamos hablando de pavadas. No estamos hablando de que perdieron un bonus en los videojuegos, se acabó una vida y vino otra más. Estamos hablando de la eternidad. Puede ser que esa gente nunca lo sepa si vos y yo no hablamos, no decimos, no predicamos. Ahora, ¿dónde ir y por dónde comenzar? Mientras vamos, mientras transitamos, ¿por dónde arrancamos? Y ahí tenemos una serie de cosas. Familia, amigos, escuelas, club, redes sociales, lo más cercano, desde nuestro entorno más cercano. Si les pregunto a ustedes, ¿tienen familiares que no conocen a Cristo? ¿Sí? Yo también. ¿Tienen amigos que no conocen a Cristo? ¿En la escuela hay gente que no conoce a Cristo? ¿En el club? Si van a un club o a un parque o donde se divierten. Y en las redes sociales, todos los que lo siguen o todos a ustedes, lo que ustedes siguen, ¿hay gente que no conoce a Cristo? Ahora, voy un poco para atrás y acompáñenme. En mi familia, ¿es fácil hablar de Cristo a las personas que no conocen a Cristo? No es fácil. ¿No les ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado, decir, no sé, tenemos un cumpleaños, vamos a orar, o un almuerzo familiar, vamos a orar. No, mejor no oremos porque está la tía Chola que no le gusta y se pone mal. ¿Y por qué no? Si nosotros oramos y creemos en Cristo, ¿por qué no orar por los alimentos? Si lo hacemos siempre. O no pongamos a esta música, vamos a una música un poco más divertida porque viene la familia, ¿viste? Y ellos después dicen que somos religiosos. ¿Por qué no? Tal vez puede ser también otra cosa, ¿no? Tal vez aceptan que uno ore o que ponga cierta música, pero cuando ya te metes con temas más personales, no hablar por ejemplo del tema del pecado, que necesitas cambiar tu forma de enfocar la vida, eso sí ya creo que es más complicado. Sí, cuesta. Pero obviamente no quita que uno deba orar. Exacto, no nos vamos a pelear el almuerzo, pero sí, ¿por qué no puedo ser yo? Y hacer lo que creo, lo que hago y lo que me gusta. ¿Por qué tengo que cambiar para que el otro no se ofenda? Vuelvo, no vamos a andar generando pelea. Pero ¿por qué no puedo ser firme en mis convicciones dentro de la familia? ¿Ya sabes algo? Sí. Ahora cuesta, y si cuesta dentro de la familia, dentro de los amigos, ¿cuesta? Si me hacen bullying, si quedo afuera, después hacen un subgrupo. Che, ¿qué pasa que este grupo no contesta a nadie? Y porque ya armaron otro paralelo. Porque vos hay cosas que no entrás, que no te reís, que no compartís. Y uno se siente un poco afuera, ¿o no? ¿Pasa o no les pasa? A mí me pasa, ya soy grande y me pasa. Están todos riendo de un chiste que vos no entendiste porque están otras cosas, te sentís un poco... Pero es el lugar donde tenemos que compartir. Es el lugar donde tenemos que hablar, es el lugar donde está la necesidad. No hace falta que nos vayamos a Asia, a China o a la India. En la escuela lo mismo en el club, y lo mismo en las redes sociales. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces hacemos alguna actividad para la iglesia, la compartimos dentro de los grupos de la iglesia, pero en nuestras redes sociales nadie se enteró. En el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, en el Instagram, en el TikTok. Hay otras, yo me quedé en el Facebook, somos de la generación del Facebook. Walter me acompaña en esa, ¿no? Nosotros somos del Facebook, ya el Instagram nos complicó. ¿Qué estamos mostrando en nuestras redes sociales? ¿Con qué nos estamos identificando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Estamos mostrando tal cual somos o mostramos una vida paralela? Acá compartimos cosas de la iglesia, en los grupos de la iglesia, en los eventos de la iglesia,
Pero afuera comparto, me río y reparamos otras cosas para estar cool, para estar en onda con la gente, para no quedar afuera de todo. Es el lugar donde fui llamado a hacer, a decir, a hablar. ¿Seguimos? Enseñándoles, y acá se nos complica un poco más la cosa. ¿Cómo voy a enseñar algo que no aprendí? ¿Cómo voy a aprender algo que no leí, que no investigué, que no busqué, que no oré, que no participé? Para eso tenemos también la iglesia, para eso también tenemos un pastor, para eso tenemos hermanos crecidos que ya han pasado por esa parte de la vida, que han transitado, que han estudiado, que han entendido, que han buscado, y que tenemos que aprovecharlos. Que tenemos que aprovecharlos para aprender, para enriquecernos nosotros, para no cometer errores que ya cometieron otros. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar algo que no hemos aprendido? Hay que obedecer el mandato del Señor. Ir y hacer, porque esa noticia que vos tenés, el otro no la sabe. Y hay que identificarse con lo que somos, profesar, con lo que profesamos. ¿Qué es un profesional? Cuando hablamos de un profesional, ¿de qué estamos hablando? Alguien que tiene experimentado. ¿Alguien qué? Alguien que ya lo tenga experimentado. Alguien que ya lo tengo experimentado, es un profesional en esto, ¿no? Cuando hablamos de un doctor, un ingeniero, un abogado, es un profesional, porque es algo que el título dice, si dice abogado, es porque hay alguien que hace abogacía. Si dice mecánico, es alguien que sabe de mecánica. Si dice que es cristiano, ¿qué hace? Entonces, al identificarnos con lo que somos como cristianos, estamos diciendo, esto que yo soy, lo digo y lo hago y lo vivo, no simplemente al pasar. Eso me para como persona. Y cuando, volviendo un poco atrás, cuando nuestras amistades se ríen, y compruébenlo, y algún día me van a dar la razón, cuando sus amistades, su entorno, su club, sus familiares se rían, se burlen, se hagan de lo que ustedes hacen con firmeza y con convicción, pasado el tiempo lo van a respetar. Porque van a decir, esta persona lo que dice, lo hace. No entra en chisme, no entra en cuenterío, no miente, cumple su palabra, lleva una vida correcta. Lo que dice, lo hace. Y eso habla. Y eso predica. Cuando lo hacemos en el nombre del Señor. Hechos 1:8. Habíamos visto este pasaje anteriormente y encontrábamos que serán testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que vio. Alguien que vio. Que puede contar algo. Bien. Con detalle. ¿Qué más? Que estuvo presente. Testigo viene acompañado de la palabra testimonio, ¿no? Alguien que da testimonio de algo. Doy testimonio de lo que vi, de lo que conté. Sí, señor, fue un accidente, se cruzó un rojo y aquel no miró y se lo chocó. Soy testigo de lo que está pasando. Entonces, ¿me serán testigos? ¿De qué podemos ser testigos de Cristo? De sus obras. Bien. ¿Qué más? De la salvación. De la salvación. ¿Qué más? De su misericordia. ¿Qué más? De su amor, ¿Y por qué podemos ser testigos de eso? porque lo vivimos nosotros. Excelente. No puedo ser testigo de algo que no haya vivido. Testimonio, lo que hacemos habla de lo que somos. Si digo que Cristo cambió mi vida y no cambié nada y sigo siendo la misma persona, lo que estoy diciéndoles a otro es que Cristo no hace nada. Si seguís siendo lo mismo. Seguís actuando de la misma manera. Nuestro testimonio es nuestra predicación. Cómo nos manejamos, cómo vivimos. Ustedes son una generación que se manejan por lo visual. Nosotros somos más de otra época. De hecho, estamos usando pantallas por estas cosas, ¿no? La filmina. Las filminas. Nosotros venimos de otro mambo donde se escribía. Ahora es todo foto, todo íconos. Por eso el Instagram le ganó al Facebook. Por eso el TikTok le ganó al Facebook. Porque hoy es todo más espontáneo, más rápido de lo que ven. Y así nos ven el resto. Sus amigos van a ver lo que ustedes hacen, no lo que ustedes dicen. Van a ver cómo se manejan. Entonces, si estuvo tan buena la reunión de jóvenes y el sábado, pero no invitaste a nadie, es porque tan buena no estuvo. O porque algo pasa que no quieres estar ahí. Porque cuando algo se pone copado, vos querés que tus amigos estén. Vos querés que otros se enteren. Y si esa reunión no estuvo tan buena, entonces quizás tenés que hacer algo para que esté buena. Y si ves que falta algo, quizás tenés que comprometerte un poco más para hacer algo.
Pero donde yo la paso bien, donde yo estoy bien, donde yo entendí que hay algo bueno, quiero que la gente que quiero esté. Quiero invitar a otros. ¿Por qué no invitamos nosotros a nuestros amigos a las iglesias? O a nuestras reuniones de jóvenes o a nuestros encuentros. La pasamos re bien, pero afuera nadie se entera. Una de dos, o somos egoístas o también nos la estamos pasando. Tenemos que buscar. Walter. O si me ven ahí, no es lo que yo hago en la semana. Quedo expuesto. Queda expuesto. Mirá si vienen acá. Y se sabe todo en las redes hoy, ¿no? Soy el mismo el sábado que el miércoles. En Cor se sabe todo. Ya somos una frase que dice en Cor se sabe todo. Hay reunión de oración también. ¿Eh? Claro. Hay reunión de oración también. Claro. Allá en el campo no puedes hacer ninguna que se sabe todo. No hace falta el Facebook. Nuestro entorno. Serán testigos en el entorno. Jerusalén, Judea, Samaria y el fin de la tierra. Cuando hablamos de Jerusalén, hablamos de nuestro entorno más cercano, de lo familiar, nuestras relaciones más íntimas. Somos testigos, somos de testimonios en nuestras relaciones más íntimas con la tía chismosa, con el tío pesado, con el hermano glotón, con mis padres. Quizás no tengo padres convertidos. Quizás mi papá y mi mamá no conocieron al Señor. Y lo tengo muy cerca. ¿Soy testimonio? ¿Soy testigo? ¿Puedo mostrarles lo que Dios hizo en mi vida con mi forma de ser y de actuar y de moverme? Es difícil, pero el Señor nos dijo que no nos va a dejar solo, que nos va a acompañar, va a estar con nosotros hasta el fin. Y gracias a Dios también contamos con una iglesia que nos acompaña, que nos apoya, que ora por nosotros, que nos escucha, por un pastor que puede guiarnos, enseñarnos y mostrarnos. Judea, nuestras relaciones un poco más lejanas, tienen que ver con el colegio, el club, los amigos. Eso que no es tan personal, pero que estamos siempre, que nos rodean, que nos conocen, que nos ven, que nos sacan ficha de todo. Nuestras Samarias son aquellas cosas que no nos gustan, esa compañera que es insoportable, ese jefe mala onda, ese profesor que viene siempre y te arruina la semana con un examen, la directora del colegio. El vecino que siempre te saca la basura y te rompe todo ahí. Es insoportable. Ahí tengo que llegar con mi testimonio. Ahí tengo que llevar a hablar una palabra del Señor, a decirle que hay salvación. ¿Es difícil? Claro que sí, claro que nos cuesta. Pero fuimos llamados a eso. La noticia que vos tenés no la tienen todos. Y luego sí, al fin de la tierra. Al fin de la tierra, a la transcultural, a otras naciones, a otras etnias, a otros lugares. Si es que el Señor nos llama, si es que una iglesia nos envía, iremos, pero primero tenemos que empezar con los más cercanos. Hay un trabajo práctico que se llama el círculo de los contactos. En el primer círculo tenemos los familiares, tenemos las relaciones más cercanas, esas que no nos podemos despegar por más que queramos. Tenemos que volver a la casa y encontrarme con mi hermano que ocupa la pieza y hace un desastre. No puedo zafar de eso, así que tengo que aprender a convivir con eso. Lo veo todo el tiempo y en eso tengo que ser testimonio, testigo y hablar del Señor. Pero tengo otro círculo un poquito más lejano y tiene que ver con mis relaciones ocasionales. El curso donde estoy, la escuela donde voy, el equipo que juego, un deporte, la iglesia mismo, ¿por qué no? Distintos lugares que hago, si hago otras en el trabajo, mis compañeros de trabajo. Es ese círculo que paso mucho tiempo, que paso muchas horas, que quizás no tengo mucha relación íntima con ellos, pero están ahí siempre. Tengo que ser testimonio en ese lugar. Tengo que llevar un evangelio en ese lugar. Y ahí la cosa se agranda un poco más. Pero hay un tercer círculo que nos habla de aquellas relaciones ocasionales. Que, por ejemplo, todos para venir esta mañana acá viajamos, ¿no? Tomamos un colectivo, un tren, y en ese tren viajaste con 15 personas más que no conocés quién son, ni sabés a dónde iban, ni qué les pasaba. Pasó un vendedor ambulante y vos no sabés dónde es, pero anduvo por ahí, pasó. Vas al kiosco, le compraste a un hombre que no lo conociste, lo viste una vez o dos o tres, depende de cuántas veces vas a comprar, pero no sabes nada de la vida de esa persona. Y ahí también tenemos que ser testimonio. Porque lo que hagamos, lo que decimos, lo que mostramos, habla de lo que creemos.
William Morris decía, voy a pasar por acá una vez, hablaba de la vida. Si algo bueno puedo hacer, o si algo bueno puedo decir, haga eso bueno, diga eso bueno, porque voy a pasar por acá una sola vez y no más. Es decir, nuestro transitar en la vida, a tus compañeros lo vas a ver una sola vez, mientras dure el curso, mientras dure el año, mientras dure el colegio. Tenés la oportunidad de poder sembrar en ellos algo bueno, de hablarle del Señor, de llevar una buena noticia, que por lo menos digan, aunque hoy se te rían, alguna vez esto alguien me lo dijo. Alguna vez esto alguien me lo enseñó. Con una compañera de trabajo, hace un tiempo atrás, hablábamos de las cosas que están pasando a nivel mundial. Y yo le decía, todo eso está escrito en la Biblia. Si vos lees Mateo 24 y le llevé una Biblia y le marqué Mateo 24, léelo en tu casa, pasa el tiempo, otras cosas, ustedes saben lo que pasa en el trabajo, risa, todo esto. Pasó un tiempo y me dijo, estoy empezando a creer que lo que decís tiene razón. No lo dije yo, lo dice la palabra de Dios. Porque empezó a ver cosas que decir, che, pará, eso está en la Biblia, eso fue lo que dijo Pablo. Eso fue lo que pasaba. En el momento no fue fácil, se rieron, charla, qué sé yo. Por eso vuelvo. Cuando ustedes se pongan firmes en sus convicciones, en su compromiso, y prediquen y vivan una vida acorde a la que Cristo nos enseñó, pasado el tiempo los van a respetar. Y Dios quiera que muchos de la gente esa que los escuche conozca al Señor, que ese tiene que ser nuestro mayor anhelo. Incluso la compañera molesta o el profe molesto. Algunos tips de bajadas prácticas. Primero y principal, identificarme como cristiano, identificarme con Cristo. Si yo no logro identificar mi vida con la de Cristo, con su sacrificio en la cruz y con lo que hizo en mi vida, entonces mucho menos voy a poder hablarle a otra persona, voy a poder enseñar, voy a poder vivir de esa manera. Mi primer objetivo tiene que ser identificarme con Cristo, con lo que hizo en mi vida, con lo que cambió en mi vida y con lo que está haciendo. Segundo, ver nuestro entorno, qué está pasando alrededor nuestro, cómo están mis compañeros, cómo están mis amigos, cómo está mi familia. ¿Hay necesidad? ¿No hay necesidad? ¿Necesitan del Señor? ¿Qué pasa con ellos? Identificar nuestros seres más cercanos. ¿Conocen al Señor? ¿Estoy siendo de testimonio del Señor? ¿En mi familia? ¿Con mis amigos más cercanos? ¿Estoy llevando algo bueno? Porque si no, no sirve. Identificar aquellas cuestiones que no nos gustan. La compañera chismosa, el profesor mala onda, el jefe que no es copado. Y ahí también tengo que llevar el amor de Dios, y ahí también tengo que hablar del Señor, y ahí también tengo que llevar una buena noticia. Armar una lista de oración por cada persona que se me viene a la mente, a la cabeza, que no conoce a Cristo. Que yo digo, paso mucho tiempo con esta persona, tengo que hablarle del Señor. No puede ser que paso tanto tiempo, hablamos tantas cosas y no pueda hablarle del Señor. Buscar ganar su confianza, conocerlos, tratar de entenderlo, empatizar con esas personas. ¿Qué está pasando por su vida? A veces nosotros vemos actos y vemos, por ejemplo, un acto de rebeldía o una persona que es muy chismosa, otra que es muy mala onda, otra que es muy pelenciera y tendemos a distanciarnos. Y a veces son las personas que más necesitan. Porque están pasando situaciones difíciles en su casa que no las sabemos. ¿Cómo me voy a enterar? Acercándome, tratándome de empatizar, viendo qué pasa, orando principalmente por esa persona. Que se puedan abrir esos canales. Pero tengo que ir y hacer. Y por sobre todas las cosas, hablar del Evangelio con hechos y dichos. Hablar de lo que Dios hizo en mi vida. No solamente de forma verbal, sino también con toda mi forma de ser y de actuar. Así que hasta acá llegamos, agradezco tu atención y quiero proponerles que podamos orar en este tiempo y seguramente por tu cabeza debe estar pasando algunos nombres, algunas personas que quizás no le hablaste del Señor todavía, no te animaste, tuviste vergüenza o no sé, pasaron situaciones que no se dio, pero que uno dice, yo tengo que decirle algo bueno. Yo tengo que hacer algo bueno por esta persona. Yo tengo que mostrarle una vida distinta, porque tengo la oportunidad de hacerlo. Porque conozco, porque sé lo que puedo hacer. Entonces es importante que podamos hacer eso. ¿Sí? Así que vamos a orar, y si te aparecen esos nombres, pedir al Señor. Y si nos cuesta, vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría,
para poder hacerlo, pero hoy tenemos que irnos con este compromiso de decir, Señor, quiero empezar a hacer misiones desde el entorno más cercano, que es mi familia. ¿Sí? Oramos. Querido Dios, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos da, Señor, de ser llamados tus hijos, de habernos alcanzado un día, de habernos dado esta misión tan importante que es llevar tu palabra, llevar tu evangelio, contarles a otros que hay salvación eterna, Señor, eterna. Señor, te ruego por todas esas personas que pusiste a nuestro lado, desde los más cercanos hasta los más lejos, que podamos ser testimonios, que podamos ser sal y ser luz, que podamos identificarnos como hijos tuyos, llevando una buena noticia. Sacar de nosotros toda vergüenza, todo temor, que podamos entender que vos sos el que nos ha llamado, Señor, para tan importante comisión, Señor. Guarda la vida de cada uno de estos chicos, guarda sus corazones, sus mentes, Señor, por los lugares donde les toca ir, guárdalos de todo mal y que puedan ser testigos de lo que vos hiciste por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.